Y en este caso, justamente a quien vamos a recibir y a quien me da muchísimo gusto de verdad poder tener aquí es una de las representantes de Médicos Sin Fronteras. Hay una organización médica y humanitaria internacional que es Médicos Sin Fronteras, que está juntando firmas en su plataforma para que las compañías farmacéuticas liberen las patentes de las vacunas contra el COVID y las dosis, por supuesto, lleguen más rápido a todo el mundo. Hace un par de meses atrás, con Juano aquí nos animamos a soñar aquello que hoy por hoy es una proclama: liberen las patentes. Y pensábamos en eso. ¿Cómo sería si de repente todos nos pusiéramos de acuerdo y pidiéramos o exigiéramos como humanidad esto, cortar con un virus, como se hizo quizás anteriormente con algunas otras enfermedades? Vamos a meternos en tema con ella, que es referente de enfermedades tropicales y responsable de COVID, que imagino que hay una realidad regional, pero esto atañe a todo el mundo. Pero, insisto, ella es referente de enfermedades tropicales y responsables COVID de Médicos Sin Fronteras, es Carolina Nanclares, y muy amablemente se suma a esta tarde. Carolina, bienvenida a Otra Galaxia. Emilio y Juano te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer, un placer. Gracias también por permitirnos tomar este rato de lo que parece evidentemente que toma impulso, porque yo quiero agradecer también a todos los que fueron partes de este suceso de conexiones para poder llegar a hablar con vos. Y bueno, en primer lugar pensar esto, está tomando fuerza. Yo quiero saber en qué situación estamos y qué tan real ustedes consideran y ven que se puedan liberar las patentes. Bueno, en realidad esto surge a partir de una solicitud que fue presentada por los gobiernos de India y Sudáfrica en octubre del 2020, del año pasado, frente a la Organización Mundial de Comercio, proponiendo en esta solicitud que se supriman todas las patentes, no solo de las vacunas, sino de vacunas, tratamientos y todo lo que son herramientas diagnósticas para COVID-19 mientras dure la pandemia. Esto con el fin, evidentemente, de que todas estas herramientas estén más disponibles y sean más asequibles para todas las personas en todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, frente a esta solicitud, se ha ido tratando y se continúa tratando este tema en reuniones de la Organización Mundial del Comercio, y a pesar de que ya tiene un respaldo importante en más de 100 países, sigue estando bloqueado por un grupo de países que evidentemente son esos países con mayor poder económico, como pueden ser países de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, que todavía no respaldan esta propuesta y por lo tanto no se ha logrado aún que esto siga adelante. Entonces, en ese sentido es que desde Médicos Sin Fronteras estamos lanzando esta campaña que ya estamos llevando hace un tiempo, pidiendo a los países, específicamente a todos estos países que todavía no respaldan la propuesta, para que se sumen a esta propuesta y que se puedan liberar o suspender todas las patentes y derechos de propiedad intelectual para asegurar una distribución más equitativa de todas estas herramientas. Por supuesto, yo me imagino que a partir de que empezó a tomar forma y debe haber sido también totalmente instintivo por parte de lo que ustedes comunican y difunden, a saber de todo el trabajo que vienen haciendo, esto es casi una exigencia que la necesita evidentemente todo, ¿no? Toda la lectura que se hace desde la medicina y el aspecto científico, hablan de lo mismo. Digamos, para poder por lo menos controlar, no sé si erradicar, pero sí controlar esta situación, es urgente que se puedan tomar medidas de este tipo, que sea accesible para todo el mundo. Estoy pensando en el trabajo que vienen haciendo y que me parece que tu historia también se escribe a partir de ahí. Hay mucha desigualdad en el mundo. Sí, efectivamente, y lo que estamos viendo claramente con la distribución de las vacunas en este momento es realmente escandaloso en ese sentido, ¿no? O sea, cuando más del 80 y pico %
de las vacunas están siendo administradas o concentradas en los países de alta renta, ¿no? Entonces, evidentemente, si solamente vacunamos a esa población, Claro, no sirve absolutamente de nada para claro. controlar esta situación en la que está el mundo entero involucrado o implicado, ¿no? Entonces, hasta que no podamos proteger a las poblaciones en cada rincón del mundo, o sea, esta pandemia no va a estar bajo control, ¿no? Ujú. Eh, ¿Hola? Sí. Hola. Ah, sí, Sí. sí, Carolina, pero te habíamos perdido por un momento en el sonido. Juan, ¿no te sumabas? Sí, ¿cómo estás, Carolina? Te quería preguntar, para entender bien y para que también todos los que nos están escuchando lo puedan comprender, ¿qué se libera, para el juego de palabras y la redundancia, al liberar justamente las patentes? ¿Qué es lo que pasa una vez que las liberen o las suspendan, ¿no? Vos también mencionabas recién la palabra suspender. Entiendo que el suspender mientras la pandemia pase, mientras esté la pandemia, mejor dicho, y después, no sé, que vuelvan esas patentes a quienes las tienen hoy por hoy. No sé si el suspender va un poco por ese lado, pero si en caso de que esto se consigue, que digan, bueno, listo, dale, ok, las liberamos, ¿qué es lo que pasaría a partir de ahí? O sea, la idea es que en este momento lo que estamos viendo es como un cuello de botella, ¿no? En lo que es la producción de vacunas Claro, a nivel mundial. Y entonces, esto lo que permitiría de alguna forma es que estas vacunas pudieran ser producidas no solamente en esos laboratorios o industrias farmacéuticas que poseen la patente, sino que haya una transferencia de conocimientos y que entonces pueda aumentar su producción en distintos países y de esa forma contribuir a que la disponibilidad de estos bienes aumente y poder vacunar más rápidamente a la población. Entonces, lo que claro. permitiría esto básicamente es eso, ¿no? Sino que se pueda compartir esa tecnología, que se pueda compartir esa información con otras entidades capaces de producir las vacunas y que de esa forma tengamos mayor producción. Claro, claro. Quiero Es aprovechar. como lo que pasó con Gamaleya Sí. y la República Argentina con el tema de Sputnik, ¿no? De la Sputnik B, digamos, que ahora se va a empezar a fabricar, tiene un poco que ver con eso. Es la Tiene que única ver que con medio que eso, se claro, cortó solo, es poder transferir porque, perdón, sí. sí. Ujú. No, Sí, no, o sea, la idea te es esa, decía, ¿no? digo, Como es poder la hacer única esa que se cortó. transferencia. Ujú. Exactamente, hay algunas otras iniciativas que se están dando también de producción en la India, pero claro, esto tiene que ser una cosa a mucha mayor escala, ¿no? Y no excepciones Ujú. puntuales, sino que realmente podamos hacer una gran evaluación de la capacidad productiva de los distintos países, que la hay, que existe, y a través de eso poder hacer esta transferencia de tecnología y de información como para aumentar esa capacidad de producción Claro, rápidamente, ¿no? claro. Sí, Frente a la demanda Sí, sí, sí. global que claramente no se está pudiendo suplir en este momento. por supuesto. Quiero aprovechar, decía Claro. antes, Carolina, por tu experiencia y también todo lo que van investigando. En este caso, vos como referente de enfermedades tropicales, yo estoy haciendo una asociación también de los últimos sucesos, por lo menos regionales, y toda esta comunicación que se hace ferviente sobre la mutación y los cambios de comportamiento de los virus, sobre todo lo que viene y lo que está viniendo justamente de zonas tropicales, como puede ser este gran monstruo que parece ser el virus que llega de Brasil. Ahora, hay condiciones naturales que se dan justamente por una cuestión geográfica que son, no sé, digamos, que le permiten al virus tener estas características, o lo consideran que también, como también se está poniendo el foco, es una cuestión de la conducta social y de qué bajada de línea o de qué bajada de comunicación hacen al respecto. Bueno, a ver, en realidad todos los virus tienen esta capacidad de generar mutaciones, ¿no? Y es algo esperable y que ocurre. Y obviamente cuanto mayor circulación del virus haya en la comunidad, o sea, más posibilidades hay de que vayan apareciendo estas mutaciones, ¿no? Ujú. Y cuando se da un número importante de mutaciones que alteran el comportamiento del virus, ya sea en transmisión o ya sea en mortalidad, es que estas
como mutaciones toman el valor y se consideran estas variantes de importancia que es el nombre un poco que se le está dando, ¿no? Ujú. Entonces, en realidad esto es algo esperable en los virus, pero claro, cuanto mayor transmisión comunitaria haya, más posibilidad de que estas variantes aparezcan y más posibilidad de que luego una variante de importancia se disemine de la forma que se está diseminando, ¿no? Claro. Entonces, por eso muy importante el tema de, bueno, obviamente el reducir la circulación del virus es la medida más importante que se puede tener para reducir la aparición o el riesgo de aparición de estas variantes. Claro, 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 porque pensaba también en esto, ¿no? Lo que está sucediendo, que en efecto, bola de nieve, una voz se contagia de otra voz, todos somos de repente ahora especialistas en el tema y se habla mucho de estas cuestiones como desde un aspecto cotidiano, pero cuando empezamos a pensar, yo por lo menos me hago esas preguntas, es decir, ¿por qué, regionalmente se habla de la cepa de Manaos, la de Sudáfrica, la del Reino Unido? Y me preguntaba eso, si alguna cuestión geográfica ayudaba o, bueno, evidentemente también algunas responden a las decisiones o a la comunicación, insisto, que se ha tenido. ¿Cómo la ves, Carolina, vos de aquí en adelante, si es que se puede hacer, por lo menos, para el momento en el que estamos parados nosotros aquí en la Argentina, este futuro cercano de los acontecimientos que se puedan venir? ¿Se piensa algo? ¿Ustedes desde la organización están haciendo alguna planificación al respecto? Bueno, nosotros desde la organización, o sea, seguimos evidentemente de cerca las circunstancias que ocurren en los países donde trabajamos. En este momento nosotros en Argentina no tenemos acciones directas, entonces no podemos, digamos, dar una opinión específica de lo que está ocurriendo acá, ya que no estamos trabajando, ¿no? Pero sí que, bueno, se ve en la región que hay varios países donde claramente la situación es muy preocupante, donde nuestros equipos están trabajando de forma muy intensa, como puede ser Perú, como puede ser Brasil, como puede ser Venezuela, donde sí que estamos viendo una situación muy complicada y preocupante para el tiempo que viene. Entonces, la importancia también de asegurar que todo esto, que este pedido que estamos haciendo de poder liberar estas patentes, no solamente en lo que respecta a vacunas, sino en todo, ¿no? Para que todas estas herramientas estén disponibles en los lugares que más se necesitan. Sí, 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 total. Claro. Bueno, Carolina, ¿dónde la te última. encontrás vos puntualmente hoy? Ahora. Hoy, en este momento, estoy acá en Argentina. Estoy trabajando en forma remota desde acá. Bien. ¿Y tus Dada la compañeros situación actual. están vacunados? ¿Están vacunados ustedes, los que, y sobre todo los que están en estas zonas que vos mencionabas, Perú, Brasil y demás? Y depende en realidad porque cada persona, digamos, Médicos Sin Fronteras no tiene un stock de vacunas disponible que sea nuestro, ¿no? Entonces cada persona se vacuna según la vacunación que haya en su país de origen, ¿no? Entonces Claro. depende mucho de la disponibilidad que haya en los países de origen de cada uno de los integrantes, si pueden estar vacunados o no. Sí, bueno, Ni siquiera la vacunación es Claro. en el país donde están, donde les toca la misión, digamos, en ese momento. Tienen que volver como a su país de origen para poder Bueno, anotarse. no, puede ser, Digo, sí, personal si de la salud. llega a darse, hay algunas circunstancias en donde eso se está dando, algunos miembros del equipo que bueno, están ahí y justo se da la vacunación, entonces pueden recibir la vacuna. Pero bueno, depende del contexto, no es algo generalizable, ¿no? sí, 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 total. Claro. Bueno, Carolina, quiero agradecerte profundamente, en tu voz también recordarlo a Patricio Wamsley, a Pato yo lo conocí, Sí. y en su momento fue muy choqueante la noticia, y yo me acerqué a partir de lo que me contaba él y tenerla también a José Martorell cerca, del trabajo Sí. de verdad que hacen, insisto, antes con esa vocación de servicio y con historias que yo repaso un poco la bio que nos acerca a producción, digo, en países donde, qué sé yo, a veces encendemos la tele, vemos y nos sentimos un poco más cerca de esas realidades, pero cuando ustedes están ahí, y por lo pronto yo habiendo recibido directamente las historias desde los protagonistas y esas voces, es muy fuerte lo que pasa en el mundo en esto de la desigualdad, digo, nosotros tenemos mínimamente la responsabilidad de ser
el puente para contar un poco de qué se trata, por lo menos para, no sé si ser equitativos en algún momento, porque eso probablemente sea imposible o una utopía, pero sí de acercar, lo decía antes, un mundo un poco menos pesado, ¿no? Sí, seguro. Y sí, la verdad que lamentablemente una situación como esta, donde quizás uno hubiese querido que frente a una situación en la que el mundo entero está siendo afectado, Sí, tal ¿no? cual. Se encendiera un poco más esa solidaridad o Ujú. esa intención de una distribución más justa y vemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí que eso apena, ¿no? Sí, sí, porque además, ¿sabés qué pensaba, Carolina? Con esto ya te libero, te prometo. Que siguen sucediendo otras cosas que ya vienen de base. Digo, la epidemia del cólera que también, digamos, te tocó pasar a través de tu experiencia en Haití después del terremoto, digo, y un montón de cosas que hay de base en estos lugares que son mucho más vulnerables, sucede aquí en la Argentina también, digo, no hace falta por irse tan lejos, pero no, o sea, esto del COVID y la pandemia se suma a algo que ya está, entonces se hace todavía más denso todo lo demás. Por eso, una vez más, desde nuestro lugar, reconocer su trabajo. De verdad que para nosotros es muy importante que hayas estado y que te hayas tomado este tiempo para charlar y para contarnos, bueno, esto ojalá se dé y pronto. Gracias. Y no, seguro que también reforzando lo que dijiste, porque es súper importante lo de todas las situaciones de base que tienen estos países, ¿no? Que la situación actual de COVID lo único que ha hecho es empeorar todo esto. O sea, hay muchos países que más allá los efectos directos de COVID, Ujú. que quizás no han sido tan graves, el impacto colateral que ha tenido Claro. en todo lo que tiene que ver con programas de tuberculosis o HIV, en programas de malaria, en Ujú. todo lo que es vacunación de rutina. Y entonces ahora lo que vamos a ver en todas estas poblaciones es probablemente mucho más el impacto indirecto que ha tenido COVID que sus efectos directos, ¿no? Y probablemente esto a un muy largo plazo y revirtiendo algunos progresos que se habían hecho en materia de control de malaria, por ejemplo, o de tratamientos de HIV, Ujú. que la verdad que nos preocupan muchísimo en este momento también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Carolina, ¿Cuáles son de los sí. países que has estado o que sabés también por colegas, por compañeros, que vos decís, uno como decía Emi recién, qué sé yo, prende la tele, no piensa que, bueno, algo me llegó de información, me puse a buscar y demás, pero alguno de esos que vos decís, de lo que te pensás, bueno, es el triple en cuanto por la situación puntual en la que se encuentran, muchos de ellos sumados también a conflictos bélicos, políticos dentro de ese país, digamos. ¿Cuál de esos que te ha tocado, como te digo, a vos en persona o tal vez sabés por tus compañeros, decís que está también en una de las, tal vez, no te digo la peor situación, pero sí está en situaciones de mucha vulnerabilidad? Sí, lamentablemente la lista es muy larga de esos Sí, países, pero bueno, me puedo imagino. hablar así como para empezar de República Centroafricana, que vive un conflicto y un olvido absoluto desde hace décadas, la República Democrática del Congo, Níger, todo el Sahel con toda la situación de violencia que se está viviendo ahora y desplazamientos de poblaciones, Yemen, que lleva una guerra desde hace más de 5 años, con muertes, desplazados y, o sea, la lista es interminable de lugares Claro. donde la situación fuera de COVID ya era para las poblaciones una situación límite, ¿no? Y la Ujú. verdad es que el efecto que está teniendo esta pandemia, no tanto quizás por los casos de COVID en el país, sino por todo lo que esto implica en términos de redireccionamiento de fondos que no están siendo, que no están yendo a quizás a algunas de las respuestas de estas crisis humanitarias, o como te decía, desvío de fondos de programas Claro. de prevención y control de la malaria. Entonces, digamos, esta situación de COVID realmente en todos estos lugares está teniendo un impacto muy, muy negativo. Sí, sí, sí. Y retomar aquello para así liberarte ahora, Caro, que esto tiene que ser parejo para el mundo completo, porque si no, no se sale más. No puede haber un país completo, porque hoy lo celebramos, ¿no? La situación de Israel, fantástico. Esto tiene que suceder en todos lados, porque si no, esto no para más.
Mil gracias, un fuertísimo abrazo para vos y para cada uno de los que puedas acercar también nuestro afecto. Y sobre todo, gracias por tu tiempo, Carolina. Ha sido un placer conocerte. Gracias a ustedes también por invitarme y gracias también por recordarlo a Pato, porque para todos nosotros también fue una gran pérdida. Ya lo creo. Así que bueno, gracias también por la difusión. Al contrario, al contrario. Un abrazo. Otro fuerte. Hasta prontito. Un abrazo grande. Era Carolina Nanclares, que es referente de enfermedades tropicales y responsable de COVID de Médicos Sin Fronteras. Está buenísimo cada uno de los puntos que tratamos con ella, así que si quieren después recordar, si engancharon tarde la nota, o la quieren volver a escuchar, ya lo saben, durante el transcurso de esta tarde va a estar dando vueltas por nuestras redes sociales, en YouTube lo encuentran y lo pueden compartir. Y por supuesto, sigan ustedes el trabajo que están haciendo ellos, que lo difunden en redes sociales fuertemente. Hablamos con Médicos Sin Fronteras, hoy nosotros nos sumamos entonces a la causa. Liberen las patentes, dale.